Vamos a hablar de la preparación ministerial. Me toca a mí hacer la introducción y como una introducción lo que vamos a hacer es subirnos a una avioneta y vamos a volar por encima de las aguas hermosas de las epístolas pastorales, viendo un panorama muy general. Vamos a tener que correr rápido, mencionar muchos pasajes diferentes. Seguramente escucharán pasajes y no tendrán tiempo de buscarlos, algunos sí los buscaremos. Pero luego en las otras sesiones, lo que nosotros vamos a introducir meramente, los demás conferencistas nos van a llevar a bucear en las profundidades de algunos pasajes y temas específicos que serán de mucha bendición, de mucho enriquecimiento para nosotros. Entonces vamos a tener que avanzar bastante rápido el día de hoy. Y también tenemos que hacer la pregunta de a quién va dirigida esta ponencia en este momento. Y yo luchaba con eso. Bueno, ¿va para pastores o va para los que se están preparando para pastorear? Finalmente vamos a dirigirnos principalmente a los pastores y vamos a hacer aplicaciones también para aquellos que se van preparando para el ministerio el día de hoy. Entonces, vamos a meternos en el tema que tenemos para hoy. Sí quisiera nada más orar brevemente y luego estaremos considerando un estudio panorámico de la preparación pastoral en las epístolas pastorales. Pero quisiera leer un versículo y luego oramos. Primera de Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Padre, venimos delante de ti hoy con las manos vacías, como tus hijos, como niños, extendiendo nuestros brazos a ti, pidiendo que tú llenes nuestras manos de la gracia que solamente viene de tu palabra. Ayúdanos, háblanos, cámbianos y haznos siervos útiles para ti. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Es un secreto a voces que el ministerio pastoral está involucrada en una inmensa crisis. Quizás a ti te parece como a mí que cada semana estamos escuchando de un nuevo ministerio, de un nuevo pastor, de una nueva denominación que está en crisis, especialmente entre los pastores. Y eso es devastador para la iglesia del Señor Jesucristo. Esta crisis se extiende a todos los ámbitos, a todas las denominaciones, a todas las iglesias. En su libro de Pastores y Predicadores, Miguel Núñez cita unas estadísticas que son desoladoras, diciendo que cada mes en los Estados Unidos 1,700 pastores abandonan el ministerio. 1,700 pastores. Algunos por problemas morales, otros por problemas en la administración o dirección de la iglesia, algunos por haber caído en la herejía, pero abandonan el ministerio. Y si ese fuera todo el problema sería grave, pero también encontramos que aquellos que están en el ministerio, que no están abandonando el ministerio, también están sufriendo, no están floreciendo. En un artículo del New York Times, publicado ya hace algunos años, en el 2010, decía que los ministros experimentan obesidad, hipertensión y depresión en mayores índices que la población en general. Además, decía que en los últimos 10 años antes de ese artículo estaba aumentando el uso de antidepresivos entre los pastores y que la expectativa de vida de los pastores estaba descendiendo, mientras que la expectativa de vida de la población en general iba creciendo. Algunos de ustedes están haciendo algo así como, porque saben exactamente por qué estas cosas son así. Estamos enfrentando una crisis en el pastorado y tenemos que preguntarnos cuál es la causa. Y en términos teológicos es muy fácil contestar esa pregunta. La causa es el pecado. El pastor debe ser un hombre redimido, esperemos que sea redimido, pero es un pecador como cualquier otro miembro de la iglesia y fácilmente puede también caer en pecado.
Entonces ese problema quizás no lo podemos resolver fácilmente. Pero ¿qué de otros problemas? ¿Cómo podemos enfrentar este problema para intentar resolver este problema? ¿Cuál sería una causa que sí pudiéramos nosotros identificar y buscar resolver? Y seguramente hay muchas causas, hay muchas razones y no se puede identificar una que aplica en cada situación. Pero una de las causas que podemos observar es la falta de una preparación ministerial adecuada. Con esto no estoy diciendo que estos pastores que caen o abandonan son hombres que no han tenido preparación formal, porque muchos de ellos sí tuvieron esa preparación formal. Pero esa preparación quizás no fue la adecuada. Mis padres fueron misioneros en el país de España por 25 años. Y yo recuerdo como joven estar viendo que misioneros entregaban sus iglesias a hermanos españoles que amaban a Dios y querían servirle en el ministerio, pero conforme ellos llegaban al liderazgo de la iglesia, frecuentemente era un desastre. Gracias a Dios con el tiempo fue cambiando eso, pero los primeros intentos de entregar esas iglesias pastoreados y plantados por misioneros americanos y luego pastoreados por hermanos españoles no fue muy bien. ¿Por qué? Algo que nosotros observamos fue la falta de una preparación ministerial adecuada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto entonces para nosotros y cómo es una preparación adecuada? Bueno, una preparación adecuada abarca mucho más que solamente el conocimiento teológico. Abarca por lo menos 3 áreas que vamos a considerar el día de hoy que podemos encontrar y encontraremos en las epístolas pastorales. Hablamos del carácter personal, hablamos del conocimiento teológico y hablamos también de la práctica ministerial, que a veces lo llamamos la praxis, que en esencia significa práctica. Entonces, aquí lo vamos a llamar práctica el día de hoy. La preparación ministerial adecuada lo pudiéramos comparar con un banquito de 3 patas. Si alguna de esas patas falta, pues el banquito va a ser inestable y seguramente la persona que se sienta en el banquito se va a caer. De la misma manera, una preparación inadecuada que no cubre estas 3 áreas va a hacer que el ministerio del pastor también sea inestable y muy probablemente vaya a caer por algunos de estos errores. La preparación integral no va a eliminar todos esos problemas, esos desastres, esas caídas, pero creo que sí podemos reducir notablemente la cantidad de caídas en nuestras vidas, en nuestros ministerios y en las iglesias que Dios nos ha dado. Entonces, creo que es urgente que nosotros, primeramente como pastores, examinemos nuestra vida, nuestra preparación y veamos si estamos cubriendo estas 3 áreas: conocimiento, carácter y práctica. Y también tenemos que mirar a los hombres jóvenes que Dios ha traído a nuestra esfera de influencia y pensar cómo podemos ayudarles a ellos a desarrollar en los aspectos de carácter, de conocimiento y de práctica. Entonces, hablemos de estos elementos de una preparación integral. Vamos a comenzar con el conocimiento. Vivimos en un mundo que es hostil a la idea del conocimiento. El subjetivismo, el relativismo, ¿qué nos dicen? Que no hay conocimiento cierto, certero, no hay verdad. Incluso dentro de la iglesia encontramos que hay personas que también defienden eso. Si tú les dices, la Biblia dice eso, su respuesta es, la Biblia dice eso para ti. A mí me dice otra cosa. Hemos escuchado eso todos nosotros seguramente en algunas ocasiones. Incluso a veces con la Biblia en mano nos citan versículos como, mira, eso del conocimiento doctrinal, eso hay que evitarlo. El mucho estudio fatiga, nos dicen. Y nos citan Eclesiastés 12:12. La letra mata, ¿verdad? 2 Corintios 3:2. Y el conocimiento envanece, 1 Corintios 8:1. Entonces, ¿por qué estás pensando en el conocimiento? ¿Es justificado ese desprecio del conocimiento doctrinal? Pues si nosotros hacemos una leída, aunque sea muy superficial, de las epístolas pastorales, ¿qué encontramos? Que el conocimiento, que la doctrina es sumamente importante para el apóstol Pablo. Sumamente importante. Conforme estaba estudiando, noté que el apóstol Pablo habla constantemente de la doctrina.
habla de enseñanza o doctrina en 29 ocasiones. Habla de la palabra, menciona la palabra 20 veces. La verdad, 14. La predicación o predicar en 7 veces. Sumamos todo eso, 70 ocasiones en 13 capítulos. Más de 5 veces por capítulo aborda este tema de la preparación, del conocimiento doctrinal, de la predicación de la palabra de Dios. Es lo que vemos. El apóstol Pablo no desprecia el conocimiento, valora el conocimiento. Por eso le dice a Timoteo que él debe ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice también a Timoteo, cuando casi va terminando esa primera epístola de Timoteo, dice: oh Timoteo, ¿escuchas la pasión de Pablo ahí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y es curioso notar que el primer tema, mira el capítulo 1 de 1 Timoteo, el primer tema que aborda Pablo, versículos 3 y 4, 1 y 2, la introducción, 3 y 4, mira lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Primer tema, ¿cuál es? La doctrina. Mira lo que es el último tema. 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, lo acabamos de leer. Guarda, Timoteo, lo que se te ha encomendado. ¿Y qué es lo que se le ha encomendado? Bueno, es la palabra sana, la doctrina, porque tiene que evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea que es tan importante para Pablo que lo primero que menciona, la doctrina. Lo último que menciona, la doctrina. Creo que para Pablo era muy evidente que la doctrina es importante. ¿Qué tal nosotros el día de hoy? El día de hoy encontramos que hay un desprecio por la doctrina. Parece que nuestra actitud es más parecida a la actitud de algunas personas en el primer siglo también, que llegaban con no una doctrina bíblica, no un conocimiento bíblico, pero llegaban con una doctrina falsa. Y es una doctrina falsa que es muy seductora. Estos hombres corruptos de entendimiento se oponen a la sana doctrina. En vez de enseñar la palabra de verdad, enseñan fábulas profanas que encuentran su origen en hombres que se apartan de la verdad. En 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 16, nos dice a dónde nos llevan estas profanas y vanas palabrerías. Conducen más y más a la impiedad. En el versículo 17 nos dice que estas enseñanzas se extienden como gangrena. En el versículo 18 desvían a las personas de la verdad. En el versículo 23 nos dice que estas enseñanzas falsas generan contiendas. Y lo peor de todo lo encontramos en el versículo 14, donde nos advierte que esas falsas enseñanzas llevan a las personas a la perdición. Esa es la única alternativa a la sana doctrina. Es enseñanza que nos lleva a la perdición. Y entonces, hermanos, es extremadamente urgente que nosotros conozcamos la doctrina y enseñemos la doctrina. Es por esto que el anciano debe ser apto para enseñar. Debe ser retenedor de la palabra, fiel en Tito 1:9. Y eso le permite entonces refutar a los que contradicen, lo que implica que el pastor tiene que conocer la doctrina tan bien, que no solamente conoce la doctrina, que también puede identificar el error y puede a su vez refutar el error. Ese es un conocimiento bastante profundo, no es un conocimiento superficial. Pero ¿qué sucede en la iglesia moderna? En la iglesia moderna hay un numeroso grupo de pastores que enseñan y predican la salvación por gracia, pero a la misma vez desprecian la doctrina del Evangelio de la gracia. Nos dicen que divide,
nos dicen que es inútil y de poca relevancia. Algunos huyen de la doctrina, es que eso solamente genera controversia, mejor evitar esas controversias. Pero hermanos, cuando nosotros menospreciamos la doctrina, exponemos a los miembros de nuestra congregación a ser cautivados por esas gangrenosas doctrinas de demonios que los van a llevar a la perdición. La doctrina es esencial, es importante y tenemos que amar la sana doctrina, tenemos que enseñar la sana doctrina, tenemos que contender a veces ardientemente por esa fe, esa doctrina que fue una vez dada a los santos. Y si nosotros vamos a tener un ministerio estable, tiene que estar cimentado sobre la palabra de verdad. Hermano, lo que eso significa es que tú y yo, que somos pastores, nunca podemos dejar de aprender. Nunca podemos dejar de estudiar. El ejemplo del apóstol Pablo siempre me ha fascinado. 2 Timoteo 4:13 nos acaba de decir unos versículos atrás que él sabe que su tiempo de partida está cercano. ¿Y qué le dice a Timoteo? Oye, trae mi abrigo, que tengo frío aquí en la cárcel, pero sobre todo trae los pergaminos. Él quiere aprender, quiere seguir estudiando, quiere conocer más y más. Y hermanos, nosotros también tenemos que estudiar hasta que acabemos la carrera y Dios nos dé la corona de justicia. Esto tiene implicaciones grandes para preparar hombres, esos hombres fieles que Dios trae a nuestro ministerio. Tienen que recibir una preparación doctrinal importante, sea que sea en una universidad o de manera informal en tu iglesia. Necesitan que su entrenamiento tenga un importante componente doctrinal. Tienen que conocer la Biblia en términos generales, los personajes, los libros, sus mensajes. Tienen que conocer la hermenéutica, cómo descubrir el mensaje del texto según la intención del autor. Tienen que estudiar la teología bíblica para conocer la macrohistoria de la Biblia y cuáles son esos temas que se van revelando progresivamente a través de ella. Tenemos que estudiar la teología sistemática con esas doctrinas principales de nuestra fe. Tenemos que conocer también las doctrinas falsas de las sectas y estar por lo menos atentos a algunas de las nuevas tendencias teológicas que pueden llegar a nuestras iglesias. Tenemos que conocer, tenemos que estudiar la teología, la doctrina. Hermanos, si usted va a recomendar que los jóvenes de su iglesia vayan a algún instituto bíblico o universidad, asegúrate de que en ese lugar van a recibir una profunda instrucción en la sana doctrina. Y no porque sea una universidad que lleve cristiano en el nombre, quiere decir que realmente es una universidad cristiana. Porque muchas universidades y seminarios han claudicado ante la herejía. Especialmente les recomiendo que investiguen cuál es la doctrina que ellos creen en relación a las Escrituras. Si creen la inspiración, inerrancia, autoridad, claridad y suficiencia de las Escrituras. Que eso sea lo que creen, no solamente en su postura doctrinal, pero que los maestros lo enseñan en el aula. Porque si no, estarás enviando a esos hombres fieles a que estén expuestos a los dientes afilados de esos lobos rapaces que los van a llevar a la perdición. Es tan importante entonces que nosotros les instruyamos en la doctrina. Es impresionante pensar que Pablo le dice a Timoteo: Pablo, yo te he enseñado a ti, Timoteo, para que tú enseñes a hombres fieles que pueden enseñar a otros. ¿Te das cuenta que muchos de nosotros aquí estamos en ese grupo de otros? Descendientes directos de ese ministerio, quizás unas 70 o 100 generaciones después, de hombres que, aunque sí en la historia de la iglesia a veces la doctrina pura estuvo a punto de perderse, pero en la gracia de Dios se preservó. Y qué tragedia sería que el día de hoy, cuando esa sana doctrina está bajo nuestra custodia, que se perdiera hoy en nuestras manos. Hermanos, amemos la doctrina, retengamos la forma de las sanas palabras del Evangelio de Jesús,
y enseñemos esa palabra a hombres fieles para la salud de la iglesia de Jesucristo. El conocimiento es importante. Pero no solamente el conocimiento, también tenemos que considerar el carácter. Y es interesante notar cómo las Escrituras en las epístolas pastorales establecen una clara conexión entre el conocimiento y el carácter. No podemos separar estas dos cosas. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Después de encargarle a Timoteo que preserve la sana doctrina, que luche por la sana doctrina, dice que el propósito de este mandamiento, del mandamiento de luchar por la doctrina, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esas son cualidades de carácter. Eso tiene que ver con la vida, el carácter del pastor y de la iglesia. Es por esto que en 1 Timoteo 4:16, versículo que todos nosotros conocemos, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Sí, de la doctrina también, pero ten cuidado de ti mismo. Y nosotros encontramos que el carácter piadoso es tan importante para la utilidad ministerial y el apruebo divino. En 2 Timoteo 2, versículo 21 nos dice que si queremos ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, tenemos que andar en santidad. Ese es el requisito. ¿Quieres ser útil? Tienes que andar en una vida honrosa y santa. Encontramos muchas cosas acerca del carácter piadoso del pastor en estas epístolas pastorales. Y creo que el hermano Josías, más adelante, creo que el día de hoy, ¿verdad?, nos va a hablar de ese carácter de una manera más detenida. Pero quisiera mencionar algunos elementos que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, recordando que el apóstol Pablo se presenta como ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él, aunque es joven, debe ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y que Tito también debe de ser un ejemplo. ¿Cómo pudiéramos catalogar o describir esa vida ejemplar? Una palabra que el apóstol Pablo usa con frecuencia es la palabra piedad o piadosa. Según John MacArthur, esta palabra expresa la realidad de la reverencia y la genuina virtud espiritual. Es una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. Es respeto por lo que Dios merece. Y escuchen esto, es por consiguiente la más alta de todas las virtudes. Es el alma y el corazón del carácter cristiano y el propósito de la vida cristiana. La piedad. Esto es lo que Dios pide del pastor. Esto es lo que produce el Evangelio, porque el Evangelio es el misterio de la piedad. Y es por esto que Timoteo debía de ejercitarse como un atleta que se preparaba para los juegos. Debía de ejercitarse para esto. Los pastores que seguirían debían de ser ¿qué? Irreprensibles. Ese es el adjetivo que describe todas las demás cualidades. Debían de ser ejemplos, no de perfección, pero sí de consistencia, sí de buen testimonio, sí de integridad. Pablo destaca muchas cosas. Yo voy a mencionar 4 brevemente. El primero es amor a Dios y a otros. Ahora, yo me sorprendí cuando llegué a esa cualidad. No tenía amor como una de las virtudes principales en las epístolas pastorales. Pero amor y sus palabras derivadas aparecen en 21 ocasiones en las epístolas pastorales. Tenemos que amar. Timoteo debía ser ejemplo de amor. Lo leímos en 1 Timoteo 1:5. Él había recibido de Dios el espíritu de amor. Y el amor es una decisión de la voluntad que te lleva a la abnegación y al sacrificio por el bien de otras personas, aun las personas que no se lo merecen. Y hermanos, esa clase de amor es imposible de producir en nuestras propias fuerzas.
Es imposible que tú ames a algunas de esas personas que están en tu iglesia. Y yo no sé cuáles son, pero tú sabes muy bien cuáles son. Los tienes grabados en la mente en este instante. Es difícil amar a personas que no escuchan nuestra instrucción. Sin la sana doctrina, tú no podrás producir eso en tu propia vida. Es el Evangelio que purifica el corazón, purga la conciencia y provee una fe sincera en nosotros que nos permite amar de esta forma. El apóstol Pablo también destaca la mansedumbre. Pablo le dice a sus discípulos que el hombre de Dios debe ser un hombre manso. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, difícil de explicar. Tan difícil que esta palabra se traduce de muchas formas diferentes en las diferentes versiones. Aquí mansedumbre, la LBA, la Biblia de las Américas, lo dice como amabilidad, la NBI como humildad, y abarca todos esos elementos. Y Pablo destaca la mansedumbre porque es la fuente también de otras virtudes en nuestra vida. Por ejemplo, noten 2 Timoteo 2, 24 y 25. Noten cómo esto influye en tantas áreas de nuestra vida. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué carácter más hermoso se describe ahí? Muchos de nosotros somos bastante fáciles de ofender, listos para la contienda, no somos pacientes ni apacibles. Pero el hombre de Dios no es soberbio, no se ofende fácilmente, es paciente, es apacible, no es dado a los conflictos. Y esto brota de su humildad. Brota de esa cualidad de ser un hombre humilde. Y esa humildad le lleva a depender no de sus propias fuerzas, sino depender de Dios y cultivar una relación profunda e íntima con Dios que le permite entonces tener este fruto en su vida. Porque esto tampoco brota de manera natural de nosotros. También encontramos que en nuestra vida, cuando somos mansos, no vamos a confiar en nuestra propia sabiduría o la de otros seres humanos, sino vamos a encontrar nuestra sabiduría en la palabra de Dios y reconocer que esta es la palabra de verdad. Y nos vamos a someter a esa palabra, nos vamos a someter a esa palabra también en nuestra predicación, en vez de predicar nuestras propias ideas o depender de nuestra propia elocuencia, vamos a depender de Dios. Y sometemos nuestra predicación a la palabra de Dios, asegurándonos de predicar solamente lo que Dios enseña en su palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra. Una persona que no tiene la mansedumbre no podrá tener estas cualidades en su ministerio y en su predicación. Una tercera virtud que Pablo destaca es el dominio propio. Pablo le dice a Timoteo que Dios le ha dado a él un espíritu de dominio propio. Es la capacidad de controlar sus arrebatos y no ceder ante los impulsos que muchas veces pudiera sentir. En 2 Timoteo 1:7 toca un tema interesante que es el temor. El dominio propio nos ayuda a superar el temor. A veces como pastores tememos a ciertos hermanos de la iglesia, tememos tocar ciertos temas, tememos hacer cambios que necesitamos hacer, tememos muchas cosas y a veces nos paralizamos en el ministerio, pero el dominio propio nos permite superar ese espíritu de temor. Nos permite vencer las pasiones juveniles que son tan atractivas y que han hecho caer a tantas personas. El dominio propio también pone rienda a nuestro enojo cuando esos miembros de nuestra iglesia no quieren escuchar. Y brota de manera instintiva en nosotros la ira. El dominio propio ahoga esa ira bajo el control del Espíritu Santo. Estamos hablando de disciplina personal. Y es una disciplina personal que no se manifiesta solamente en las actividades del ministerio, sino en todas las facetas de su vida, como el control de su temperamento, ¿sí? Su hora de levantarse, la cantidad de horas que trabaja, que no sean
muy pocas, y que no sean excesivas tampoco, e incluso la alimentación. Pablo toca algunos de esos temas, incluso en las epístolas pastorales. Una última cualidad que mencionar, el contentamiento. Si tienes tu Biblia, mira lo que sucede en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Creo que la mayoría de nosotros reconocemos que ser un pastor piadoso bien podría considerarse un sinónimo de vivir una vida sin muchos lujos ni grandes riquezas, ¿verdad? Es la realidad. Pero el corazón del pastor piadoso no suspira por las riquezas del mundo. Mira lo que dice el versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay contentamiento en su corazón. Y él sabe que si no vigila su deseo natural de enriquecerse, ¿qué va a suceder? En los versículos 9 y 10 nos dicen que ese deseo de enriquecernos nos va a llevar a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que le llevarán a ser traspasado de muchos dolores. Quizás no te gusta tu situación económica. ¿Qué te va a llevar a estar satisfecho con esa condición económica? Mira el versículo 6. Entendemos que hay riquezas mayores que el dinero, pero gran ganancia, gran riqueza es la piedad acompañada de contentamiento. Hay muchos elementos más que se pudieran mencionar, pero creo que con estos ya tenemos un cuadro hermoso de lo que debería ser el carácter del hombre de Dios. Estas son cualidades que debemos tener nosotros y que debemos de cultivar en hombres jóvenes que quieren ser también ministros. Y es interesante notar cómo Pablo halaga la fe no fingida de Timoteo en 2 ocasiones y a la misma vez advierte contra la apariencia de piedad de los falsos maestros. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es sincera, no fingida o si es solamente apariencia de piedad? A menudo, hermanos, la autenticidad y consistencia de la piedad del pastor se demuestra en su vida familiar, porque son las personas más cercanas a él que detectan su hipocresía o su sinceridad. Y es por eso, hermanos, que tenemos que darle también prioridad a nuestra vida familiar y ser pastores ejemplares en nuestra vida familiar. Este cuadro, dijimos, hermoso. A la misma vez vemos un cuadro muy sombrío y es el cuadro del carácter réprobo de los falsos maestros. Son todo lo contrario. En vez de ser caracterizados por amor, de hecho sí son caracterizados por el amor. Nada más que en vez de amar a Dios y a otros, son amadores de sí mismos. Son amadores de los placeres más que de Dios. Y como demás, aman este mundo más que la obra de Dios. Son hombres soberbios que rechazan la mansedumbre. Envanecidos, se llenan de un supuesto profundo conocimiento, pero en realidad no saben nada. Y Pablo dice que hasta deliran de esas cosas que no entienden. Su soberbia les lleva a amar la contienda. En vez de ser hombres controlados, son hombres intemperantes e impetuosos. Su soberbia les lleva a rechazar la verdad de Dios por sus propias ideas humanas. Y con esas ideas humanas apaciguan la comezón de oír de las multitudes impías. Les conviene enseñar esas enseñanzas porque ven la piedad como fuente de ganancia y se enriquecen a costa de la iglesia. Sí, sus enseñanzas son falsas, pero agradables. Y eso lo vemos en las plataformas y púlpitos de muchas iglesias el día de hoy. Se nos quebranta el corazón cuando vemos cómo ovejas ingenuas son llevadas al error por estos hombres falsos maestros. Probablemente no hay caso más obvio el día de hoy que los falsos maestros del falso evangelio de la prosperidad. Estos pastores viven vidas de lujo y de lujuria y han llegado a esa posición trasquilando a las ovejas del príncipe de los pastores. Y sabes, lo más triste es que esa rama del cristianismo es la rama más grande y más creciente del mundo el día de hoy. Qué triste es esa realidad.
Y brota de ese defecto de carácter que está en esos hombres que lideran esos ministerios. Pero seamos honestos, hermanos, que esas deficiencias de carácter no existen solamente allá afuera, sino que existe también aquí dentro en nuestras ramas del cristianismo, incluyendo las ramas más conservadoras a las cuales seguramente pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí. Vemos a nuestro alrededor hombres que antes eran instrumentos útiles al Señor y ahora su carácter deficiente se ha evidenciado y han caído del ministerio. Algunos por avaricia, otros por su enojo, algunos por seguir las pasiones juveniles, otros por su soberbia. Pero ¿no es verdad que parece que uno tras otro se van descalificando? Nos duele esto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No sé si a ti, pero a veces a mí casi quiero perder la esperanza. Si tantos han caído, ¿no caeré yo también? ¿Cómo podemos desarrollar y mantener un carácter piadoso? ¿Sabes? No va a ser fácil. El apóstol Pablo usa palabras muy enérgicas para describir esta lucha en cuanto al carácter cristiano. ¿Qué nos dice? Nos dice cosas como huye, sigue. Usa palabras como pelea, como ten cuidado, ejercítate. Y esas palabras enérgicas muchas veces son un contraste grande al descuido que nosotros manifestamos en nuestra propia vida al desarrollo del carácter cristiano y a nuestro caminar personal con Dios. Don Carson menciona un estudio de misioneros que se realizó que indicó que solamente el 6% de los misioneros reportaron tener un tiempo de devocional personal de manera regular. El 6%. 6%. Otras encuestas hablan de la poca vida de oración de la mayoría de los pastores. Pablo es un contraste muy grande. Dice que ora por Timoteo noche y día. Noche y día. Pablo dedica tiempo a esta vida de desarrollo de carácter personal y le manda a Timoteo a cuidar de sí mismo. Y sabes, muchas veces nosotros negligentemente permitimos que las actividades del ministerio controlen nuestra agenda, que ya no tengamos tiempo para nuestra relación personal con Dios. Nos justificamos diciendo que finalmente pues voy a estudiar la Biblia para predicar el fin de semana, y entonces conforme dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, nuestras almas se secan como un arroyo en verano. Y es triste pensar que como buenos fariseos honramos a Dios en el púlpito el domingo y nuestro corazón está frío y lejos de Él. Sabes, esta condición no va a durar mucho tiempo. No persiste mucho tiempo, porque el fruto del Espíritu se marchitará en el carácter de ese hombre. El poder del Espíritu desaparecerá de su obra y pronto ellos mismos van a abandonar el ministerio. Y sabes, la única duda es si abandonarán el ministerio antes o después de traer blasfemia sobre el nombre de Dios. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro carácter, tenemos que cuidar de nosotros mismos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Versículo 11 del capítulo 6. Y termina el versículo diciendo: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y sabes, esa palabra donde dice sigue, muchas veces se traduce persigue. Esta palabra se usa para describir cómo un tal Saulo de Tarso perseguía a la iglesia con toda su pasión. Y ahora ese Saulo de Tarso le dice a Timoteo que use esa misma energía para perseguir, para seguir detrás de la piedad. El misionero famoso David Brainerd, que murió a la edad de 29 años, pero fue reconocido por su genuina piedad, escribió lo siguiente: la necesidad más apremiante de la congregación es la santidad del pastor. La necesidad más apremiante de la congregación es la santidad del pastor. Hermano, no hay tarea más urgente que tú cuides de tu propio corazón.
que tú nutras esa sana doctrina para que te lleve a guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que cultivar eso también en los hombres jóvenes que Dios pone a nuestro alrededor. En las universidades y seminarios, uno de los errores más grandes es caer en el intelectualismo y no desarrollar el carácter de esos hombres que se están preparando para el ministerio. ¿Cómo podemos entonces preparar a hombres para el ministerio? En este aspecto de su carácter, y la respuesta es que lo hacemos de la misma manera que Pablo lo hizo con Timoteo. Y lo que Pablo hizo con Timoteo es que lo adoptó como su hijo en el ministerio y dijo: ven, camina a mi lado. Y Timoteo estuvo a su lado. Nos dice que Timoteo tuvo la oportunidad de seguir no solamente la doctrina del apóstol Pablo, pero su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia, persecuciones y padecimientos. La palabra ahí que se traduce seguir es otra. Esa palabra significa seguir de cerca. Timoteo tuvo la oportunidad de ponerle la lupa a la vida del apóstol Pablo y verlo en los momentos más difíciles de su vida y ministerio. Cuando fue azotado y encarcelado en Filipos, Timoteo estaba ahí. Timoteo estaba cuando sufrió los alborotos en Tesalónica y Berea. Timoteo estaba con Pablo cuando experimentó esa difícil relación con la iglesia de Corinto. Y ahí Timoteo pudo contagiarse del carácter del apóstol Pablo, porque hermanos, el carácter no se catequiza, se contagia en el roce, en la interacción diaria, cuando nos ven en nuestros momentos mejores y también los peores. Y cuando ven que en ese frágil vaso de barro pastoral brilla el carácter de Cristo, entonces se contagian del carácter de Cristo. Pero hermanos, esto requiere que nosotros vivamos en una relación personal con esos jóvenes. Si eres pastor, tenlos cerca de ti. Si eres profesor, tenlos cerca de ti. Porque así funciona el desarrollo de carácter en la vida real. ¿Qué necesitamos entonces en nuestra vida? Necesitamos conocimiento, necesitamos también carácter y necesitamos el tercer elemento, que muchas veces es el patito feo, o por decirlo así, la patita fea de nuestro banquito. El que muchas veces queda en el olvido, y estamos hablando de la práctica, la prioridad de la práctica. Los temas prácticos llenan las epístolas pastorales. De hecho, mira lo que dice 1 Timoteo 3:15. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice por qué escribe a Timoteo. 1 Timoteo 3:15 nos dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces el apóstol Pablo quiere que él sepa cómo conducirse, quiere darle la instrucción. Esto es interesante porque en nuestro mundo hay algunas personas que tienen dos actitudes que van en conjunto acerca de la práctica. Muchos pastores tienen un agnosticismo práctico. Y esto es lo que dice. Mira, la Biblia no nos habla de los temas que enfrentan la iglesia el día de hoy. Dios no nos está dando guía. No sabemos cómo debemos actuar en nuestra práctica. Y esto les lleva entonces a un indiferentismo práctico. ¿Qué es la idea? Bueno, si Dios no nos dio indicaciones específicas para todo tema que enfrenta la iglesia moderna, entonces a Dios no le importa cómo actuamos o respondemos en cuanto a esos temas. Y entonces ese agnosticismo e indiferentismo nos lleva a caer en algunos errores que estaremos comentando en un segundo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dios nos dice: a mí me importa cómo practicas el ministerio. Por eso Pablo da estas indicaciones. Y da indicaciones sobre temas como la oración, la vestimenta, el rol dentro de la iglesia de las mujeres, el tipo de hombre que puede ser candidato, anciano,
los falsos maestros y cómo responder a ellos, cómo tratar con los diferentes grupos de la iglesia, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las señoritas. Toca el tema de las viudas y cómo cuidar de ellas. Menciona el apoyo económico de los ancianos, cómo deben interactuar los ricos y los esclavos. E incluso menciona la salud de Timoteo y cómo debe cuidar de ella. Hermanos, a Dios le importa cómo practicamos el ministerio. En Dios no hay indiferentismo. Y Dios nos da las instrucciones suficientes para que nosotros en el siglo XXI sepamos cómo practicar el ministerio de una manera que le agrada. Se supone que la mayoría de nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y si creemos en la suficiencia de las Escrituras, entonces Dios nos ha dado las instrucciones suficientes como para poder escoger sabiamente cómo vamos a practicar el ministerio el día de hoy. Con eso no estoy diciendo que Dios nos ha dado instrucciones específicas, pero sí nos ha dado la instrucción necesaria para desarrollar un filtro bíblico que nos permite entonces saber qué opciones desechar y escoger aquello que es lo mejor. Ahora, ¿de dónde vienen las instrucciones del apóstol Pablo? Y esto creo que es sumamente importante, porque algunas personas dicen que todo lo que Pablo dice ahí es simplemente la creencia arcaica y opresiva de la cultura hebrea de su día. Algunas personas dicen, mira, es que eso simplemente eran instrucciones para una cultura particular, en un momento histórico particular. Nosotros no vivimos en esa situación, en ese contexto, entonces no aplica para nosotros. Entonces, podemos ser agnósticos e indiferentes. Pablo dice otra cosa. 1 Timoteo 6:3 dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, lo dejamos ahí. Pero dice, si alguno enseña otra cosa. ¿Qué es lo que Pablo viene enseñando? Lo que viene en los versículos anteriores, casi los 2 capítulos anteriores, son temas prácticos. Pablo dice que en esos temas prácticos, si tú enseñas otra cosa, estás yendo también en contra de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque las instrucciones prácticas fluyen de la sana doctrina. Las instrucciones prácticas fluyen de la sana doctrina. Lo vemos también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Es un versículo que es muy interesante para nosotros, que somos pastores, porque nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta que Dios te está diciendo que tú puedes estar enteramente preparado para toda buena obra? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Viene del versículo 16, donde nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, que esa capacidad de estar enteramente preparado para toda buena obra, que abarca también las buenas obras del siglo XXI, esa capacidad viene de la obra de las inspiradas Escrituras en nuestra vida. La práctica fluye de la doctrina. La práctica fluye de la palabra. Y es verdad que hay situaciones donde la Biblia no nos da instrucción explícita. Por eso necesitamos desarrollar ese filtro que no proviene de mi mente, ni de mi cultura, ni de mi tradición, sino que proviene directamente de las Escrituras. Y así podré vivir una vida práctica en la iglesia, en mi ministerio, que agrada realmente a Dios. Dentro de esas instrucciones prácticas, quisiera destacar 2. Una de estas la vamos a mencionar muy brevemente porque sé que alguien más va a tocar este tema. Pero vale la pena recalcar que un ministerio que encuentra el agrado de Dios es un ministerio que se centra en la palabra. Se centra en la palabra. Todo lo que Timoteo y Tito hacen, dicen y son, fluye de la palabra, directamente de la palabra.
Y es por eso entonces que Timoteo debe ocuparse continuamente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es por eso que el apóstol Pablo le recuerda una y otra vez acerca de su responsabilidad de enseñar y predicar la palabra. Y no hay pasaje más claro que aquí, donde estuvimos hace un segundo, en 2 Timoteo, capítulo 3, pero mira lo que sigue en el capítulo 4. Aquí encontramos al anciano apóstol Pablo vislumbrando su partida. ¿Y qué le dice a su discípulo? Le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que lo hagas siempre. Y que lo hagas, versículo 3, cuando nadie quiere que lo hagas, cuando hay obstáculos y oposición. Predica la palabra. Cuando nadie más quiere la palabra y se aparta de la palabra, tú predica la palabra. Y en el versículo 5, esto es lo que va a permitir que tú, mira la última frase, que tú cumplas tu ministerio. Predicas la palabra. ¿Por qué predicas la palabra? Ya lo dijimos. Es la palabra inspirada de Dios. Y es por eso que aplica entonces aquí 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y si hay la posibilidad de aprobar, existe también la posibilidad de reprobar. Y un ministro que no es diligente en su estudio de la palabra de Dios reprobará el examen delante del juez Jesús cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos. Hermanos, tenemos ante nosotros una gran tarea. Y muchas veces en nuestra vida vemos cómo nuestro agnosticismo y nuestro indiferentismo nos lleva al pragmatismo. El pragmatismo que dice: si funciona, úsalo. Y si funciona, se define si atrae a personas. Y entonces usamos todo tipo de métodos populares, pero que simplemente imitan la sensualidad, el materialismo y la vanidad de nuestra sociedad. Y lejos de atraer personas a la piedad del Evangelio, estas grotescas parodias traen blasfemia sobre la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que evitar el pragmatismo. Pero hay otro error que es parecido, y es el tradicionalismo. El pragmatismo desplaza la palabra de Dios diciendo: pues lo que funciona, eso es lo que importa. El tradicionalismo desplaza la palabra de Dios diciendo: lo que funcionó, eso es lo importante. Pero ante el pragmatismo afirmamos la suficiencia de la palabra de Dios para desarrollar una filosofía y práctica ministerial que realmente adorna la doctrina del Señor. Ante el tradicionalismo tenemos que afirmar que la parálisis no es sinónima de la piedad. Y ambas amenazas tienen que ser detectadas y descartadas a favor de un filtro basado realmente en la sana doctrina. Pablo también le dice a Timoteo que tiene que dedicarse no solamente a predicar la palabra, pero también a transmitir la palabra a una nueva generación de ancianos. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba preocupado con la preservación de la forma de la sana doctrina. Debía de transmitirse a nuevas generaciones. Era un trabajo arduo. Pablo lo hacía. Si estudiamos las epístolas y el libro de Hechos, podemos hacer una lista de aproximadamente 40 personas que fueron colaboradores, hombres que probablemente Pablo estaba instruyendo y preparando en el ministerio. Y hermanos, nosotros que somos pastores tenemos que dedicarnos a esta ardua tarea también. Necesitamos las 3 patas en las vidas de estas personas, que conozcan no solamente la doctrina, no solamente que desarrollen el carácter, pero si van a ser hombres que tienen un ministerio estable y longevo, tienen que ser hombres que conocen la práctica. ¿Y cómo se aprende la práctica? Pues en la práctica.
Hay algo que las universidades e institutos bíblicos hacen bien y es la preparación teológica, académica. Y hay algo que normalmente no hacemos tan bien y es la preparación práctica. Y eso implica que aun si algún joven salió a estudiar en una universidad, lo que necesita es caminar a tu lado en la práctica del ministerio. Cada interacción es una oportunidad para que tú le compartas tu filosofía, que tú le enseñes tu práctica del ministerio. Y en esa interacción diaria es donde ellos van a encontrar estas habilidades de la práctica del ministerio. Hermanos, al inicio describíamos una crisis inmensa, enorme. A mí me desalienta. A veces me desanima. A veces me asusta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos una preparación integral que abarca estas tres áreas. Pero ante este temor, Dios nos ha dado no el espíritu de temor y cobardía, sino nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio. Y podemos tener esa confianza porque Dios nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para enfrentar los retos que vamos a encontrar en nuestra vida personal y en nuestra vida ministerial también. Y creo que todos nosotros queremos terminar como el apóstol Pablo. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? No decapitado, no hablo de eso, sino de lo que nos dice en 2 Timoteo 4:8. Queremos haber peleado la buena batalla, queremos haber acabado la carrera, queremos guardar la fe, pero queremos la corona de justicia que nos puede dar el Señor, juez justo. Yo quiero eso. Yo quiero llegar al final de la vida y poder decir esas palabras. Pero ¿cómo podremos recibir esa corona de justicia? Solamente si cumplimos lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 2, solamente si predicamos la palabra. Si predicamos la palabra, porque ahí en esa palabra encontramos el único mensaje que puede hacernos sabios para la salvación. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 3:15? Ahí encontramos el único libro inspirado por Dios. Y ahí encontramos la única capacitación para el ministerio práctico. Lo veíamos en el versículo 17. Hermano, ¿entiendes que el versículo 17 no es para los hermanos de la iglesia directamente? ¿Para quién es ese versículo? Es para ti, es para mí. Los hombres de Dios. Los que estamos en el ministerio, y hay esa promesa hermosa. Tú puedes ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? Por medio de este libro inspirado, inerrante, infalible y suficiente. Dios te ha provisto de todos los recursos que tú necesitas para conocer la verdad de Dios, para desarrollar el carácter piadoso de Cristo en tu vida y para saber cómo desarrollar la práctica del ministerio. Entonces, hermano pastor, sigue creciendo, sigue amando, sigue orando, sigue predicando, termina tu carrera. Y entre que Cristo venga, te dejo con las siguientes palabras. Entre tanto que Cristo venga, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento, tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir esta inmensa obra que Él nos ha dado para su gloria. Padre, venimos con manos vacías y tú nos llenas las manos
con recursos ilimitados. Permítenos ser instrumentos de honra, útiles al Señor. En nombre de Cristo pedimos esto.